Ok. Sí, ok, entonces vamos a hacer vamos a recapitular esta proposición. Antes de empezar, ¿alguien quiere preguntar algo al respecto? ¿No? Bueno, entonces ahorita conforme avance me pueden preguntar. Entonces nosotros queremos demostrar cómo estos espacios, que ya sabemos que son espacios vectoriales normados, pues son completos. Entonces el objetivo es que si nos dan una sucesión de Cauchy, existe un límite donde converge esta sucesión y ese límite pues pertenece al espacio LP, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Entonces, todo comenzó fabricando una función G a partir de agarrar básicamente agarramos una subsucesión de la original donde se cumplieran ciertas condiciones a partir de la hipótesis de que fuera de Cauchy. Entonces, esta idea está simpática de cómo fabricamos una subsucesión que cumple cierta propiedad. Y con esa subsucesión fabricamos una función que a priori uno podría pensar que esta función puede tomar el valor infinito en algunos puntos o en todos o en algún conjunto. Pero bueno, pues, vamos a ver a continuación que si eso ocurre, los puntos donde toma el valor infinito mide cero. No podría ser un conjunto de medida mayor que cero. Aquí lo primero a observar es que son funciones no negativas, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí usando uso del lema de Fatou y haciendo, me acuerdo que teníamos ahí una situación de meter el 1 entre P dentro del IMINF, ¿verdad? Eso se veía al principio un poquito esotérico, pero después más o menos comentamos que se tiene que hacer, digamos que artesanalmente, ¿no? O sea, checar que efectivamente si yo a priori elevo los numeritos a la 1 entre P y después tomo el IMINF, da lo mismo que si lo hago, tomo la potencia al puro final. Profe, una pregunta. ¿Sí? Ahí es donde se hace uso del lema de Fatou. Ajá. No aparece el lim-inf a la izquierda porque coincide con el límite, ¿cierto? Eh, Correcto. A ver, si, o sea, si yo tomara el IMINF sobre N, como básicamente está sumando puros números no negativos, esto es creciente. En N esto es creciente. ¿Sí? Entonces, definitivamente el IMINF va a coincidir con el límite, que se Claro. llama G. Listo. ¿Vale? Entonces ahí sí es importante notar eso. Y entonces al final nosotros, bueno, aquí ocupamos ya la desigualdad del triángulo y veíamos que esta función no negativa, la función G, si uno toma la norma P de esa función, eso es un número finito, ¿sí? Vean cómo aquí este número que está al final de la cota es un número finito, es la norma P de un elemento de la sucesión original. Entonces, pues esto es finito. Esto nos está diciendo, primero que nada, que la función G vive en LP, vive en LP. Entonces, eso significa que su norma, pues que es justamente lo que estamos calculando, su norma es un número finito. Su norma es un número finito, es una función, bueno, y por lo tanto, no puede ocurrir que la función tome el valor infinito en un conjunto de medida mayor que cero, porque si no, la norma sería infinito. Entonces, a lo más toma el valor infinito en un conjunto de medida cero, ¿sí? Y bueno, pues eso es importante porque después nosotros multiplicamos por la indicadora de los lugares donde es finito y entonces donde es infinito vale cero y entonces ya, nuestra función siempre es finita, puntualmente. Y entonces aquí viene la segunda parte, ¿no? Ya demostramos eso y de ahí nos vamos a agarrar
para identificar o más o menos estudiar el límite de la sucesión de Cauchy. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente agarramos la misma función G, pero ahora les quitamos los valores absolutos y le llamamos F. Le llamamos F. ¿Por qué podemos hacer esto? Pues porque si nosotros con los valores absolutos aquí tenemos una función que existe puntualmente, con más razón si quitamos los valores absolutos. ¿Sí? Entonces, dentro de los lugares donde G converge, definimos esta suma y donde toma el valor infinito, pues ponemos 0, al fin que mide 0. Y entonces efectivamente existe esta función puntualmente, es un valor finito. ¿Ok? Y entonces aquí hay digamos que hay un truco que lo ponemos muy rápido, pero básicamente decimos que F, o esto que está aquí, se puede ver como el límite de las G sub K. Eso es fácil verlo porque ustedes podrían escribir esto que está aquí arriba como el límite cuando n se va a infinito. Y aquí voy a poner entre paréntesis, primero voy a poner a G1 de X, y después voy a poner la suma hasta N. Bueno, más bien hasta acá creo, según yo. Entonces, yo puedo primero meter este límite aquí con esta suma. Déjenme ver. Ah, no, simple y llanamente, como aquí tengo una suma finita, pues esto lo veo como una suma telescópica que al final me está dando justamente G sub K. Por eso tenemos esta igualdad. ¿Sí? Y entonces esto lo vamos a ocupar de la siguiente manera. Fíjense que, bueno, G sub K lo reescribo como la suma está hasta acá. Esto está menor o igual a tomar los valores absolutos de cada término. Y justamente, pues aquí si esto fuera infinito, esto me daría G. Por eso tenemos esta desigualdad. Ahora, entonces concluimos lo siguiente. Concluimos que puntualmente nuestras funciones G en valor absoluto son menores a... las funciones G sub K son menores a G. Y si elevamos a la P, pues también. Y entonces tenemos una sucesión de esta sucesión de funciones originalmente la extraímos de la sucesión original, es una subsucesión, y sabemos que puntualmente converge a lo que llamamos F. Esto, ¿se ve claro esta situación de la convergencia puntual? Vean cómo F, pues es este límite. Este límite ahí significa un límite puntual. ¿Sí? Entonces, esto sale de que hay una suma telescópica y pues al final se ve de esta manera. ¿Cómo ven este límite? ¿Sí está claro o hay alguna duda? Ok, ¿se ve claro? Entonces tenemos varios ingredientes, tenemos convergencia puntual, tenemos que las funciones están acotadas por una función integrable. Recuerden que G está en LP y por lo tanto G a la P está en L1, es integrable. Y entonces, pues, podemos aplicar el teorema de convergencia dominada para obtener lo siguiente. Para obtener que... para obtener... Ah, bueno, ¿para qué lo ocupamos el teorema de convergencia dominada? Para darnos cuenta que como estas convergen puntualmente a F a la P y la sucesión está dominada, entonces podemos meter el límite dentro de la integral y concluir que efectivamente la integral de F a la P es finita. Entonces, pues esto lo podemos escribir, o sea, decimos la integral de F a la P en valor absoluto, esto es igual a la integral del límite
de los valores absolutos de G sub K a la P, y eso por el teorema de convergencia dominada es igual a sacar el límite. ¿Sí? Sacar el límite, y aquí lo estoy sacando, elevado a la P, y cada uno de estos numeritos están acotados justamente por la norma LP de G. ¿Sale? Entonces esto es menor o igual a la norma de G, la norma LP. Aquí, por cierto, como yo no estoy escribiendo, recuerden que yo debería de tener, para tener la norma, debería tener aquí el 1 a la P. Como no lo estoy escribiendo, lo que tengo que poner aquí es a la P. ¿Sí? A la P, no se nos olvide eso. Pero el chiste es que es un número finito, y entonces estoy diciendo que efectivamente F tiene norma LP finita. En pocas palabras, que esta sucesión converge puntualmente a una función en LP. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ocupar todo eso, ya casi terminamos. Fíjense cómo reescribo a F. Bueno, aquí está su definición. Hago este truco de eliminar los primeros términos. Es como si ustedes escribieran esta suma de 1 a K, y después le siguen desde K más 1 hasta infinito. Entonces, al hacer eso, los primeros términos se cancelan y van a tener esta igualdad. Después pasamos restando el G sub K y obtenemos esta desigualdad. Vean qué chévere, esta desigualdad es menor o igual al valor absoluto de esta de aquí arriba. O vuelvo a ocupar la desigualdad del triángulo para poner los valores absolutos de cada término, pero definitivamente esto está controlado. Sabemos que estas diferencias desde el puro inicio las fabricamos para que fueran menor a las potencias de un medio, y la suma completa convergía. Por lo tanto, esta suma, empezando en K, la suma converge a 0, es la cola de la serie. Entonces, cuando K se va a infinito, este numerito se va a 0, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante. Cuando K se va a 0, a infinito, perdón, esto se va a 0. Y entonces... bueno, pero aquí pues, empieza, digamos que empezamos a olfatear lo que está pasando. Aquí hay algo más. Aquí nos damos cuenta que esto es menor o igual a G puntualmente. Y entonces ahora sí, si elevamos a la P, pues también. Y entonces, ¿qué decimos? Pues esta función puntualmente está acotada por G a la P. Y si yo integro, pues como el lado derecho es finito, aquí puedo no poner el valor absoluto porque G es positivo. Pero entonces con esto nos dice que efectivamente esto es integrable y que puntualmente converge a 0. Entonces otra vez puedo usar el teorema de convergencia dominada para meter el límite. Entonces el límite de esta sucesión de integrales es igual a la integral del límite, y lo cual puntualmente va a dar 0. ¿Ok? Y pues fíjense que justamente esto que está aquí escrito significa decir que esta sucesión de elementos converge a F con la norma del espacio, con la norma LP. Primero tuvimos que decir que efectivamente F vivía en el espacio vectorial, pero ahora estamos diciendo que hay una convergencia. Y entonces, pues gracias a esto, concluimos, como estamos teniendo esta convergencia para una subsucesión que originalmente provino de las Fn, una de las proposiciones que teníamos es cómo eso implica que la sucesión completita de Cauchy converge a esta F, a esta F de acá.
¿Cómo ven, compañeros? Y esto ya nos da la completez del espacio vectorial. Por lo tanto, tenemos un espacio de Banach. ¿Preguntas, compañeros? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Creo que vale la pena reflexionar de la estrategia que se llevó a cabo de este teorema, porque hay muchas ideas, ¿no? Y además, pues son varias ideas que por separado pueden estar claras, pero nos interesa de alguna manera verlo todo como una sola idea, como luego dicen, tenerlo todo en la palma de nuestra mano, o sea, verlo así transparente en una sola, en un vistazo, darnos cuenta de lo que ocurrió, porque pues eso nos da un panorama que difícilmente se nos olvida, ¿sí? Y aparte nos da ideas por si hay otros problemas o otras ideas, resultados matemáticos similares. Ok, bueno, voy a detener la grabación. Ya lo que viene va a ser otras cosas. ¿Preguntas? ¿Preguntas?